Continuamos, amigo oyente, nuestro recorrido por el Evangelio según San Lucas. Siguiendo adelante con el estudio del capítulo 8, llegamos ahora a la parábola de la luz que encontramos en el versículo 16 hasta el versículo 18. Así es que vamos a comenzar leyendo estos versículos 16 hasta el 18 de este capítulo 8 de Lucas. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aun lo que piensa tener se le quitará. Esta es una parábola que demanda acción. La luz crea responsabilidad y una persona que recibe la verdad tiene que actuar según esta verdad. Somos responsables según el grado de luz que nos ha sido dada. Leamos ahora los versículos 19 hasta el 21. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo, Tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo, Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. En estos versículos, Jesucristo nos deja ver una nueva dimensión en cuanto a nuestra relación con Él. No es que Jesucristo esté negando las relaciones filiales. Lo que Él está diciendo es que el ser salvo, el llegar a ser un hijo de Dios, es en realidad tener con Él una relación más estrecha que la que tuvo su propia madre humana. Es decir, que nuestra relación con Cristo debe ser una relación mucho más profunda, mucho más elevada y duradera, una relación que supere cualquier relación que esté basada en la mera consanguinidad. Ahora, si usted tiene su Biblia abierta, como le indicamos al comienzo del programa, notará que llegamos ahora al incidente en el cual Jesús calma la tempestad. Leamos los versículos 22 al 25 de Lucas capítulo 8. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, Pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron, diciendo, Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿Dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿Quién es este que aun a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Estamos seguros que usted concordará en que este es un pasaje muy conocido y que ya ha escuchado muchas veces. Y si usted nos acompañó durante nuestro estudio del Evangelio según San Mateo, recordará que lo tratamos en forma bastante detallada. Así que ahora, a manera de repaso, notemos algunos de los puntos sobresalientes de este relato. En primer lugar, notemos que la travesía del lago se hace a base del pedido o mandato del Señor Jesucristo. Luego, vemos que la tempestad que surgió era algo fuera de lo ordinario. Podríamos decir que hasta se aproximaba en su intensidad a la ferocidad de Satanás. Notemos también que Jesús estaba durmiendo, seguramente porque estaba bastante cansado, y que la tempestad en todo su furor no perturbó su sueño. Sus discípulos, en cambio, se asustaron muchísimo, creyendo que todos iban a morir. Creemos que no sabían que era imposible que naufragara barca alguna en la cual Jesucristo se embarcara. Además, es interesante notar que la tempestad misma no perturbó en lo más mínimo al Señor, sino que lo que le sorprendió fue la actitud de sus discípulos. Entonces dice la Escritura que reprendió al viento y a las olas. Ahora no creemos que Jesús se hubiera enojado con el viento y el mar si no fuese porque Satanás mismo estuviese tras aquella tempestad. El milagro aquí consiste en que en un instante el viento cesó y aquella mar brava se transformó en una superficie lisa como un cristal. Por último, vemos que después de calmar esta tempestad, el Señor se volvió a sus discípulos y les reprendió por su falta de fe. Y creemos que algo muy similar ocurre con muchos de nosotros. Estamos muy dispuestos a confiar en Jesucristo como nuestro Salvador cuando todo está en calma, pero no confiamos en Él durante nuestra travesía por el mar tempestuoso de la vida diaria.
Sus discípulos querían conocer mejor a su Señor, pero para lograrlo, para saber algo sobre su gran poder, tuvieron que pasar por aquella tempestad. Y así mismo ocurre con nosotros hoy en día. Estamos seguros que Dios nos coloca en medio de las tentaciones y las pruebas de la vida para que podamos acercarnos y conocer mejor a nuestro amantísimo y todopoderoso Salvador. Prosiguiendo ahora nuestro estudio de este capítulo 8 del Evangelio escrito por el Dr. Lucas, llegamos a su relato sobre el encuentro de Jesús con los endemoniados en Gadara. Según los otros relatos, hemos visto que Jesús se encontró con dos personas aquí que eran poseídas por demonios, pero el Dr. Lucas, siendo médico, aísla el caso de solo uno de ellos y lo presenta con ciertos detalles que comentaremos, pues creemos que serán de mucho interés en este estudio. Leamos primeramente los versículos 26 y 27 de este capítulo 8 de Lucas. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Como ya lo mencionamos, vemos por estos versículos que Lucas menciona solo a una persona en este relato, aunque la evidencia presentada por los otros escritores indica que en realidad eran dos. Usted quizás se esté preguntando ¿por qué? Bueno, creemos que siendo que Lucas era médico, usa este caso simplemente como una ilustración para enseñarnos algo de mucho valor. Ahora bien, en cuanto a este asunto de demonios, es verdad que hay muchos que afirman que todo lo referente a demonios pertenece a la misma categoría que los fantasmas o los duendes, gnomos, espantos y cuantas otras cosas que son supersticiones, mitos y simples cuentos de hadas. También hay muchos, aun entre los creyentes, que piensan que si bien existieron los demonios en algún lejano pasado, ya no existen en el día de hoy. Sin embargo, estamos viendo especialmente en días recientes como si el péndulo ha cogido el rumbo opuesto, ya que es mucho lo que se escucha, se comenta y se lee ahora en cuanto al resurgimiento del ocultismo, de la adoración a Satanás y de la posesión demoníaca. Y realmente ya es muy difícil poder explicar mucho de lo que está ocurriendo en nuestra sociedad contemporánea sin llegar a admitir la existencia real de los demonios. Ahora notamos aquí que el Dr. Lucas trata este caso de posesión demoníaca con extraordinaria percepción, tanto desde el punto de vista médico como científico. El relato de Mateo de este mismo evento se limita a mencionar los eventos ocurridos, mientras que Marcos enfoca este caso como algo bastante emotivo y espectacular. Y ahora, antes de leer los versículos siguientes, quisiera dirigir su atención a un capítulo anterior, el capítulo 4, que contiene el primer milagro de Jesús que Lucas menciona, y que también tenía que ver con la posesión por demonios. Allí, entre los versículos 33 al 36, encontramos el caso de un endemoniado, un hombre endemoniado que dentro de la sinagoga identifica a gritos a Jesucristo como el Santo de Dios. Este hombre es librado del demonio por medio del poder de Jesucristo. Más adelante, en ese mismo capítulo 4, al considerar los versículos 40 y 41, notamos que el Dr. Lucas hace una clara distinción entre la posesión demoníaca y las enfermedades físicas. Pero no deja de aseverar en una forma inconfundible que la posesión de una persona por demonios es algo real y comprobable, tanto como el cáncer o la lepra, y que es también algo que puede perturbar al hombre en las tres esferas de su vida, ya sea física, mental o espiritual. Establece también el Dr. Lucas que la posesión es extremadamente peligrosa, ya que la persona que se ofrezca o que permita que los demonios la posean, se expone a la destrucción de su propia alma y a la condenación eterna. Además, al entrar en el capítulo siguiente, veremos que el Dr. Lucas considera sinónimos la palabra demonio con la palabra espíritu inmundo. Volviendo ahora a nuestro relato que tenemos por delante, creemos que hay aquí uno de los peores casos posibles de posesión demoníaca. Notemos primeramente algunos hechos que debemos constatar. Esto ocurrió en la tierra de Gadara, donde habitaban los descendientes de la tribu de Gad, la única tribu que decidió no cruzar el río Jordán con Josué, sino que pidió permiso para permanecer en la ribera oriental del río. Luego veamos el propósito de este milagro que es revelado en la primera mitad del versículo 39 de este capítulo 8 de Lucas, que dice:
vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Sí, amigo oyente, este es el propósito de esto, este es el valor o la razón de todo este incidente. Y antes de pasar al versículo siguiente, creemos que hay algunas cosas mencionadas en los versículos ya leídos que debemos notar. Este hombre, uno de los peores casos de posesión por demonios jamás registrados, estaba desnudo y, según el versículo 27, había estado así por mucho tiempo. Creemos que existe una relación directa entre el nudismo y la posesión demoníaca. También indica este versículo 27 que no vivía en una casa como las personas normales, sino que vivía entre las tumbas y las cuevas. La personalidad de este hombre había sido degradada, envilecida y destruida. Él no tenía ninguna voluntad propia. Estaba poseído por los demonios. Leamos ahora los versículos 28 y 29 de este capítulo 8 de Lucas. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies exclamó a gran voz, ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. El demonio reconoció a Jesús. Santiago, en el capítulo 2 de su carta, versículo 19, dice, «Tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan». Los demonios son los enemigos de Dios y serán juzgados. Aquí quizá alguien se esté preguntando que cuál es el origen de los demonios. Y no deseamos ser dogmáticos. El mundo físico tiene algo que no se puede ver, y esto es el átomo. ¿Ha visto usted alguna vez un átomo? Sin embargo, los átomos existen y han hecho un gran impacto en nuestros tiempos y durante nuestra generación. Igualmente, en el mundo espiritual hay ciertas cosas que no podemos ver. Los ángeles, por ejemplo, tienen existencia real, pero no los podemos ver. La Biblia enseña que hay dos clases de ángeles, los que están con Dios y los que cayeron con Satanás en el principio. Se nos dice que aún hay muchos que ofrecen sacrificios a los demonios. Hay y ha habido mucha adoración a los ángeles. Homero habla en cuanto a los demonios y los dioses como sinónimos. Otro filósofo griego dice que todos los demonios son buenos, mientras que otro declara que entre los demonios hay malos y buenos. Detrás de toda la idolatría y las religiones antiguas había siempre la adoración o el temor de los demonios. Los demonios son capaces de controlar al hombre a fin de que no pueda hacer lo que quiere hacer. Los demonios pueden obligar a los hombres poseídos a hacer cosas espantosas y terribles. Impulsan a las madres a matar a sus hijos, a los esposos a matar a sus esposas y a los hijos a matar a sus padres. Los demonios obligan a los hombres a cometer hechos insensatos y sin saber por qué hacen cosas tan terribles. Y amigo oyente, estas cosas están sucediendo precisamente en nuestros tiempos. Pero la humanidad culpa a todo menos a los demonios por lo que ocurre. Leamos ahora los versículos 30 al 33 del capítulo 8 de Lucas. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿Cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pacían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago, y se ahogó. Este hombre no era poseído por un solo demonio, sino por una legión de demonios. Debemos notar que había entre 3,000 y 6,000 hombres en una legión romana de soldados. La palabra legión era usada con el sentido de muchedumbre. Es que había una muchedumbre de demonios en este hombre, y según ellos lo expresaron en el versículo 31, no querían ir al abismo. Ese abismo es el lugar donde están encarcelados los otros ángeles caídos, y que Judas menciona en el versículo 6 de su carta. Dice Judas, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Los demonios siempre quieren entrar en el cuerpo de alguna persona. Cuando un demonio es expulsado de una persona, viaja y vuelve para tratar de entrar de nuevo en esa persona.
Y si no puede obtener la entrada, procure entonces ir a otra persona que esté dispuesta a ser poseída. Un demonio no quiere quedarse sin cuerpo. Por eso, cuando el Señor echó fuera los demonios de este hombre, ellos estaban dispuestos a ir a los cuerpos de los cerdos que comían en la ladera antes que tener que ir al abismo. Pero veamos qué fue lo que ocurrió. Pues los cerdos prefirieron la muerte antes que permitir que los demonios vivieran en ellos. Leamos ahora los versículos 34 al 36 de este capítulo 8 de Lucas. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. No nos queda ya mucho tiempo, pero quisiéramos que usted note la transformación maravillosa que experimentó este hombre. Y esto nos dice que sólo el poder de Cristo es el único que puede librarnos del poder de Satanás. Estamos viendo un resurgimiento de la adoración y el temor de los demonios en nuestros tiempos. Y es algo espantoso y asqueroso. Lo que necesitamos, amigo oyente, es invocar el nombre de Dios para que nos ayude e invocar su preciosa sangre que fue vertida una vez por todas en la cruz del Calvario para pagar el precio total de nuestra liberación. Amigo oyente, le invitamos a que usted abra en este mismo instante las puertas de su corazón al Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, y le reciba como su personal Salvador, como el Señor y dueño absoluto de todo su ser. Sólo así podrá usted experimentar una verdadera, profunda y total transformación de su vida que le eleve al plano de Hijo de Dios. Reciba a Cristo Jesús en esta hora y sea salvo por toda la eternidad. Que el Espíritu Santo de Dios le ayude y le guíe a dar este paso de fe que hará de usted una nueva criatura. Y de esta forma llegamos al final por el día de hoy. Dios mediante, en nuestro próximo programa continuaremos nuestro estudio de este capítulo 8 del Evangelio según San Lucas. Es nuestra oración que el Señor guíe su vida en todo instante.